A unos 37 kilómetros de Bogotá se encuentra el Hospital Neuropsiquiátrico Julio Manrique, que abrió sus puertas en el año 1937, con una capacidad máxima de hasta 1.500 pacientes. Cibate se estableció como municipio hasta el año de 1966, donde antes de eso solo se le conocía por el manicomio, con la creencia de que todos sus habitantes padecían de algún tipo de locura. El Hospital Neuropsiquiátrico Julio Manrique estaba dividido por pabellones de acuerdo a las psicosis, psicopatologías, enfermedades mentales. Entonces se trataba de dividir a aquellas personas maníaco-depresivas en un sitio, las personas que tenían una esquizofrenia paranoide en otro, las personas con alguna psicopatología que pueden llegar a ser muy violentas en otros lugares, y cada tipo de psicopatología, nuevamente lo vuelvo a decir, o enfermedad mental, era tratada de acuerdo a su sintomatología por la unidad psiquiátrica que en ese momento estuviera a cargo. En este lugar nacieron historias que quedarán siempre en el recuerdo de las personas. Mi padre me engendró y ya estaba enfermo mental, lo enfermaron, aparentemente le dieron algo, una bebida y lo enloquecieron. En ese tiempo la medicina era no había medicina, ¿no? Todo era atraso, y el que se enfermaba de la mente entonces aprovechaban, era échenlo para Cibate, van para donde los locos, y de una vez lo echaron al camión y rumbo para Cibate. Yo con la edad de 5 años, eso era muy duro, entender qué era la locura del viejo, meterme, me iba con mi madre y entrar a ese manicomio donde pues fácil podían haber más de mil locos. Entonces uno de niño a la edad de 5 años, pues eso era duro, donde se me mandaban a cogerme, a acariciarme en los locos, y mi mamá quítelos y tal, y que no me cojan el chino, y los enfermeros, que para qué entró el niño, y pero uno por ir a visitar al papá, pues me la jugaba. Al principio fue duro, ya después me acostumbré. Las visitas eran por lo general los fines de semana, sábados y domingos, pero nosotros por ser cibateños ya nos conocían, y como mi mamá comenzó a lavar la ropa, entonces nos dejaban entrar. Hasta donde yo ya dialogaba con él, ya cuando yo estaba ya adulto, él me decía que le han dado un bebedizo, le dieron un bebedizo, la envidia en ese pueblo por donde pasaban todos los camiones que iban para Bucaramanga, para el norte, para la costa y todo. Había una señora que madrugaba a sacar los tintos y vendía tintico y arepitas empanaditas a la orilla de la carretera. Mi abuelo fue y compró una casa enfrente y le montó competencia a la señora, entonces también puso a mi padre a vender tintos, empanadas y a joder con eso. La señora, hasta donde él contaba, la señora le llamó a mi abuelo y le dijo: venga, don Alejandro, se toma un tinto. El hombre, por estar hablando con un camionero, yo colocó el tinto ahí en la mesa, pero o sea, donde él tenía el local y estaba mi papá. Y se puso a hablar, y mi papá dice que él cogió el tinto. Dios, eso se le va a enfriar el tinto a mi papá, y cogió y se lo tomó él, y que él se empezó a ver locuras y a joder y a sentirse todo raro. Y él dice que él le echaba la culpa al tinto. Me acuerdo que muchas de esas unidades psiquiátricas, algunas optaban por la utilización de medicamentos, otras no, preferían tener en un estado vivencial las crisis de las personas con enfermedad mental y trabajarlas terapéuticamente a través de psicoterapia, de los mismos procesos de psiquiatría, terapéuticamente a través de la laborterapia, o sea, la terapia ocupacional, con un objetivo claro, y graduando ese tipo de actividades con las que esa persona tenía capacidad y que le sirviera el hecho de estar ocupado para mejorar la sintomatología de sus crisis. Entonces son dos enfoques muy diferentes, el netamente médico y el terapéutico. Y allá pues lo que más le daban era Sinogan. En ese tiempo de la medicina yo me acuerdo que era Sinogan. El Sinogan es un medicamento que los duerme, los deja todos trabados, eso les traba las manitas, la lengua, eso no podían mover la lengua y ahí quedaban dopados para poderlos tranquilizar. Además, cuando le pegaba muy duro, cuando la crisis era muy dura, porque hubo momentos en que
Yo tendría por ahí, la primera vez que le vi colocar choque, yo tendría por ahí unos 6 años. Y lo cogieron acá en el pueblo porque se escapó del manicomio, lo cogió la policía, lo amarraron, le iba con 2 enfermeros y lo encerraron. Y yo, pues el amor al papá, y por otro lado, pues a chismosear qué era lo que le iban a hacer. Entonces logré entrar hasta el manicomio y estos, como ya me querían en el hospital, me dejaban entrar. Me permitieron entrar hasta donde le iban a colocar los choques. Y eso eran unas camillas, pero no camillas como las de hoy en día, sino en puro cemento, una cama pero en cemento. Y ahí lo amarraban, tenían ya las cuerdas para amarrarlos de pies y manos y de la cintura, y le colocaban, pues, bueno, algo en la cabeza lleno de chupas y vaina, porque yo era muy niño, y esa época, yo estoy hablando casi de hace 55 años, y yo veía cuando le soltaban y le descargaban esa corriente al hombre en la cabeza, uy, buen máquina, apenas yo veía que le saliera como candela a esa cabeza a ese señor. Y ahí le metían unas 2, 3 descargas de corriente en el cerebro y ahí lo dejaban quieto. En un principio era conocido como el Hospital de San Isidro, fundado por los hermanos San Juan de Dios, orden religiosa encargada de administrar el hospital, donde durante varias décadas estuvo bajo el orden de sacerdotes y monjas. Mientras que esos centros o sea, ese centro, porque después fue que construyeron el otro, fue manejado por curas y monjitas. Había amabilidad con los pacientes, los curas eran más amables, las monjas también se preocupaban en que los alimentos fueran más bien cocinaditos, pero ya después acabaron con esa parte, fueron alejando los curas y las monjas y ya metieron fue administración, doctores y enfermeros y todo, y los enfermeros eran más guaches, más ordinarios con los pacientes, los trataban más a lo gamín. Bueno, tenían las 2 tipos de opiniones, siempre se encontraban. Algunos, los familiares que eran más corresponsales con su usuario, pues trataba de visitarlos los fines de semana porque les daban la oportunidad de sacarlos de ese contexto. Por eso es que Cibaté los días domingos, los sábados y domingos se veía tanta gente, porque llegaban familias corresponsales, sacaban a sus pacientes, a sus usuarios, a sus familiares, les daban una vuelta por el municipio, almorzaban con ellos, iban a un parque, le compraban bueno, sus golosinas, lo demás compartían y volvían a sus sitios. Algunas de esas personas sí vivían pendientes de cualquier situación, unas muy pocas, la verdad. Entonces, ese tipo de personas son las que estaban pues pendientes y a raíz de eso decían, no, es que me le hicieron tal cosa, creo que no le están dando tratamiento oportuno, creo que no tiene hábitos de higiene porque siempre que voy a visitarlo está sucio, ¿sí? Diferente. A ellos les daban terapias, a los más cuerdos los ponían, de pronto les daban la oportunidad de sembrar en la parte de atrás del hospital, hay muchos terrenos y entonces sembraban hortaliza. Entonces hay pacientes que eran más o menos cuerdos o que no estaban en la crisis en ese momento, les enseñaban a cultivar las acelgas, la cebolla, todo, entonces les daban la oportunidad de que tuvieran terapia en esa parte. Había ganado, habían ovejas y los que les gustaba la ganadería les daban la oportunidad de que cogieran lo de la ganadería, el ordeño, separar los terneros para la noche y todo. Entonces les mantenían terapia. A mi padre le dio la oportunidad de manejar la cafetería. La cafetería era manejada por las monjitas, ya después, como se acabó esa parte de las monjas y los curas, entonces lo cogieron los enfermeros y la parte social de ahí del hospital. El hospital funcionó por más de 70 años, hasta que cerró sus puertas en el año 2009 por problemas de trato e inconvenientes administrativos y presupuestales. Teoría y que comparto con algunas personas es que se explotó el departamento de Cundinamarca, porque como ustedes saben estos sitios son de la beneficencia de Cundinamarca y corrían económicamente eran subsidiados por la Lotería de Cundinamarca y por la beneficencia de Cundinamarca. Pero eso implicaba un gran gasto y un desgaste. Las contrataciones, bueno, el dinero, la parte nutricional de los pacientes. Mientras que
como bien lo sabe la comunidad, el 80 o 90% de estos usuarios eran fuera del contexto municipal y departamental. Esa parte la acabó el mismo Estado. ¿Pero quién la acabó? La acabó cuando estuvo de gobernadora la señora Leonor Serrano de Camargo. Ella estuvo, y fue cuando la nombraron gobernadora, vino a revisar todos esos centros, porque ya habían creado el de mujeres, y estaba el de la colonia, y estaban los albergues de los niños, los amparos de los que llevaban el amparo, o sea, niños que los abandonaban y también los recogía el Estado. Eso eran como cinco centros manejados por el Estado en ese momento, o sea, lo de la beneficencia de Cundinamarca. Esta gobernadora vino y con su comitiva, su administración, hicieron un arqueo. Bueno, el gobierno, la gobernación les está girando tanto dinero, tantos millones de dinero, venga, hizo un arqueo, o casi que un inventario de pacientes, y fue y detectó que los 1000, pongámosle, hablemos de 1000 pacientes que habían en todos los centros, y ahí en el neuropsiquiátrico más que todo, el 80% no eran de Cundinamarca, todos eran de otros departamentos y habían pacientes incluso extranjeros. ¿Qué hizo esta gobernadora? Yo no, con razón que el presupuesto no alcanza la gobernación, nosotros paladeando, dándoles albergue, dándoles alimentación, medicina a pacientes que no son de Cundinamarca. Entonces le pasaron el listado, ¿estos de dónde son? No, estos son de la costa, estos son de Bolívar, estos son de Antioquia, estos son del Caldas. Ah, bueno, cogió ella y los remisionó y se los mandó a cada departamento. Vaya, paladien ustedes sus propios. Historias fascinantes que tenga es encontrar en esas personas que están allá apartadas con su problema mental, entre comillas, con su psicosis, que detrás de eso, de toda su enfermedad, hay unos potenciales grandísimos. Encuentra uno escritores, músicos, pintores, artistas con mucho talento, con mucha inteligencia. Es más, yo consideraría que la mayoría de personas que tienen enfermedad mental es porque su inteligencia es tan alta y tan grande que llega un momento en que se desborda. Se desborda a tal punto que ya el común de la gente ni las vivencias que tiene en su cotidianidad le dan para tanto. O sea, su cerebro no puede con lo corriente. Dura, que nunca se me podrá olvidar que a esa edad, cuando yo ingresé, íbamos a sacar las bolsitas de ropa y en un descuido la llamaban, le tenían una apodo a la loquita, la chicharra, le decían la chicharra. Y yo me le quedé mucho a mi mamá porque yo siempre andaba muy cerca de mi madre. Y me quedé un poquito cuando la loca, perdón que diga así, discúlpeme, pero la loquita se me abalanzó y me cogió y me apretó el cuello. O sea, a matarme, a asfixiarme, y mi mamá cuando yo alcancé ella se dio cuenta, pues corrió y empezó a gritar dentro del hospital. Corrieron los pocos enfermeros que habían y todo el mundo y no la podían despegar, no me la podían quitar del cuello, y arrecha, enferma, a matarme y a ahogarme, y empezó, y resultaron, yo calculo, más de 10 personas tratando de despegar a la señora del cuello, y no me soltaba, a matarme y a ahogarme, y eso fue un susto de esos que nunca se le olvidarán a uno en la vida. Una de las fallas que encontró en su momento la Contraloría y que llevaron al cierre del lugar fue la utilización ilegal de un cementerio dentro del Hospital Julio Manrique, que fue construido en los años 50, pero que no tenía permiso de operación por parte del Ministerio de Salud. Era un camposanto para sepultar pacientes que eran abandonados por sus familiares. Se quejaba y a la vez le cogía fobia a los enfermeros cuando lo trataban duro, les cogía una fobia, los cogía entre ojos y después quería él desquitarse a pegarles. Entonces se volvía una venganza del paciente contra el enfermero, contra el doctor que lo había maltratado. Él siempre mantuvo venganza contra esas personas. Y contra los mismos pacientes, porque entre los pacientes se descuidaban y se enganchaban a matarse. En una de las épocas, ya cuando el viejito tenía, yo le pongo, él murió
falleció como a los 71 años allá en el hospital. Póngale para ahí cuando tenía unos 60, 58 años, no, para ahí unos 60 años, se enganchó con un paciente de piel morena, un costeño, y mi papá le sentó un puño. Y le sentó el puño y el otro no reaccionó ni le dijo nada. Y el hombre, el negrito, siempre andaba con una Biblia debajo del brazo. Y él se descuidó cuando nos llamaron que mi papá ya tenía un accidente. Fuimos ligeros al hospital a ver qué ha pasado. Pues el loquito, el moreno, el costeñito, se dejó pegar, pero no le dijo nada, pero fue que se consiguió por allá, no saben dónde pudo haberse, o de dónde desprendió un ladrillo, y fue y lo cogió a punta de ladrillo, y eso le rajó la cabeza. Lo cierto es que casi le sacó una vista, lo rajó, le rompió la cabeza por todos lados a mi padre. 57 puntos me acuerdo que le cogieron por todos lados donde lo rompió, más la vista, eso lo dejó como un monstruo esa cabeza al hombre. Entonces había venganza entre ellos mismos, y a él le tocaba levantarse a las 4 de la mañana, a comenzar a preparar el tinto, a organizar todo lo de los pacientes, y ya a las 5 empezaban a llegar pacientes y eso les iban anotando. Entonces, que yo quiero un tinto, entonces ya le tenían el nombre porque no les podían dejar plata en efectivo. Entonces todo era anotado, les iban anotando, y cuando iban los familiares, ¿qué debe el paciente? O además les pedían plata por adelantado y tenía la labor social, tenían todo ese dinero ahí guardado, y entonces le pasaban la cuenta y les iban descargando de lo que tenían de ahorros. Y eso era impresionante, todos querían el tinto a la vez, todo el mundo regaba, y como estaban dopados, pues regaban el tintico, y mi papá límpiele las mesas y corra. Siempre le sacaban el jugo harto al viejo porque, bueno, eso no colocaban sino dos pacientes a colaborar y 2 enfermeros. Entonces, y eso era tarea de todo el día, buscaban mucho la limosna. Habían otros que los dejaban en esa época, cuando estaban cuartos les daban permiso de salir al pueblo. Entonces se rebuscaban platica y les prohibían pedir limosna, pero no, eso ellos aprovechaban, y estando en el pueblo pues solicitaban, regálenme, y uno les daba, la gente les daba su limosna, y entonces así se rebuscaban. Había mucha gente, turistas que venían a conocer el manicomio, porque ya era tradicional y ya casi que era el turismo, una parte turística de Ciudad, llegar al manicomio a saludar a los enfermos. Yo pienso que ya ese tema de salud mental y todo eso ya va a quedar en el olvido para el municipio, y preferiblemente, y sería muy oportuno, que se adaptara para otro tipo de situación. Puede ser una granja educativa, una universidad, un colegio, unos talleres para los muchachos que están estudiando su secundaria, ¿cierto? Bueno, ahí son muchas propuestas, pero nunca para ese tema que ya quedó sano. Actualmente las instalaciones se encuentran abandonadas y cayéndose en las ruinas. Con ello, el esfuerzo de años de personas que de una u otra manera aportaron en la psiquiatría de Colombia se vieron perdidos.